9 de la mañana con 40 minutos. Pues ninguna guerra, ninguna guerra, eh, pese a los motivos por las que pudieran darse, pues es reconocida, ¿no? Ni siquiera aplaudida, mucho menos. Y para hablar precisamente acerca de los horrores de la guerra, el horror de la guerra, te agradezco, Mario Luis Fuentes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Wendy. Así es, como bien lo dices. O sea, toda guerra es un fracaso Ujú. de la humanidad. O sea, no hay manera de reconocer que la guerra es solución a nada. Pero lo que también es cierto, y lo tenemos que decir, es que siempre ha habido en algunas partes de nuestras poblaciones, de nuestra población, una fascinación por las armas, una fascinación por este orden marcial, ese ritual militar, esa realidad que a veces hay una banalización de lo que significa el ejército, las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, no podemos más que volver a insistir, la fascinación por las armas, por la violencia, existe. Y en ese momento debemos también decir y reconocer que nuestro país está inundado de actos violentos, brutales, lo que se reporta en Michoacán ayer, una ejecución masiva, lo que pasa todos los días. Y estos convoys militares, ya sea en Kiev, en Ucrania, o aquí en Colima, deben generar azoro, un enorme rechazo. No es ni común ni normal, ni debemos normalizarlo el ver convoys militares entrando a las ciudades, sean rusos o sean del ejército mexicano. Por eso hoy sostengo en Excelsior que lo que tenemos que enfrentar es que la guerra y sus instrumentos hay que denunciarlos en todo momento y hay que trabajar para la paz. Y en ese sentido, no puedo más que sentir azoro a la realidad de que muchas de estas generaciones, las X, las Z, han jugado a matar, jugado a destruir y no pasa nada. Y déjame decirlo porque los percibo y lo siento. A veces siento que el presidente está demasiado tiempo acompañado de la estructura militar. Entiendo, pero también sé que es demasiados, probablemente por la época, eventos, actos militares en que tenemos cientos, miles de soldados presentando armas, cientos y miles de trompetas sonando el sonido de la guerra, y no podemos simplemente observarlo sin reaccionar. Hay una fascinación por las armas, por la guerra, y hay también una necesidad de denunciar que la guerra que vivimos aquí, o el conflicto, si quieren decirlo, el conflicto entre unos y otros, y la presencia de las Fuerzas Armadas, también debe generarnos azoro, indignación y una enorme denuncia, porque no es normal los convoyes militares. No es normal tener ejércitos en los aeropuertos, en las aduanas, todas partes. No es normal y no debemos normalizarlo. Pues no, y lo que más llama la atención, Mario Luis, no sé si coincidas conmigo, es que pues antes de que llegaran al poder, pues hablaban precisamente de liberar las calles de militares, ¿no? No a la militarización. Lo que hoy estamos viendo, aun y cuando no lo han reconocido, pues pareciera eso, ¿no? Que se está militarizando el país. No, no parece, es la realidad. Ujú, La debilidad del poder civil, déjame hablar como hablan las Fuerzas Armadas, la debilidad del poder civil así ha generado, si quieres, la necesidad de enfrentar los problemas con el ejército, pero es un asunto que debe de estar acompañado de una decisión de construir el poder civil, de fortalecer las instancias de gobierno civil, no ponerlas y simplemente pues, reconocer que es el ejército es el único que puede construir en los tiempos. El ejército es el único que puede, en teoría, administrar, operar y que es incorruptible. Esos son supuestos y decisiones de enorme trascendencia que no pueden trascender al sexenio. Déjame decir otra cosa. No se puede hacer al ejército empresarios de actividades civiles y tratar de mantener su presencia más allá del sexenio. ¿Qué es lo que están haciendo a través de otorgarles concesiones y empresas que trascienda su sexenio? Es sin duda un enorme extravío y un enorme riesgo para el país. La guerra la hacen las Fuerzas Armadas por decisión del mundo civil, por decisión de las posiciones del poder que están en las naciones.
pero no podemos aceptar esa militarización que vemos. Y si hay necesidades urgentes, lo que queremos es un planteamiento de cómo construir poder civil, porque de otra manera, lo que ha hecho el presidente, déjame decirlo tal cual, Andrés Manuel López Obrador, es trascender en dejar el poder militar más allá de su sexenio. Es, sin duda, para mí, la trastocación más grave de la democracia mexicana. No puede condenarnos a tener un ejército empresarial que tenga recursos. En fin, esa es la realidad. Por eso la guerra de Ucrania, que está generando pues azoro, preocupación, nos debe permitir fortalecer nuestro azoro, preocupación e indignación ante la muerte, la destrucción que están viviendo en muchas partes del país. Esta imagen del convoy de gente que sale de algunas localidades de Zacatecas custodiado, es el mismo convoy que estamos viendo en Ucrania. Y tenemos que generar el mismo azoro, indignación y enojo, porque hoy me siento un poco atrapado, porque todo el mundo habla de Ucrania, pero no estamos señalando con la misma dureza lo que pasa aquí en el país. Por lo menos a veces. Pues sí, una situación, como tú dices, ya se está volviendo cotidiana, ¿no? En calles de diferentes municipios en nuestro país y como tú bien lo señalas, pues hay que sentarse a reflexionar con relación a este asunto, ¿no? Hacia dónde vamos a llegar. Hay que hacer que la reflexión y la indignación se convierta en acción y propuesta y exigencia. Si ves el número de muertos de hace unos días, parecía muy similar a los muertos que pasan en nuestro país, los asesinatos, los homicidios, los cadáveres, las enormes realidad de 90,000 desaparecidos, más de 2,000 fosas. Esa es una realidad que no puede estar, digamos, invisibilizada por Ucrania. Toda guerra, toda acción de fuerza sobre otros, toda acción sobre los civiles debe ser indignación. Y lo que yo planteo es que hagamos la indignación de Rusia, Ucrania, la indignación de nuestro país, o hagamos más visible la indignación de mucha gente que está no solo dolida, enormemente preocupada y con miedo, para volverlo a acción. Vamos a ver qué pasa el 8 de marzo, en unos días, si esta enorme rechazo a todas las violencias genera, espero, pues acción y respuesta, no solo del presidente, sino de todos los legisladores, todos los gobernadores, todos los que tienen poder. De eso es el artículo de hoy. La enorme realidad de enfrentar la fascinación a las armas, a la guerra, a los uniformes, a los cuerpos militares, a los convoys, a los tanques. No, ese no es el camino. Hay guerras declaradas, Mario Luis, y hay guerras pues hay guerras que están en el anonimato, aunque siguen siendo guerras. Todas duelen, todas deben generar indignación. Por eso, usemos en el sentido más claro la indignación al abuso de Rusia sobre Ucrania como una palanca para potenciar nuestra indignación, nuestro azoro y miedo a los soldados. Déjame decirte una anécdota. Mi abuela, que vivía en la zona, siempre que veía un soldado, realmente sentía un enorme temor. Ver un soldado en la calle uniformado con su arma genera temor en la población, porque sabemos que es la fuerza última del Estado. Perfecto. Pues Mario Luis, como siempre, un gusto platicar contigo. Cuídate mucho, por favor. Wendy, te mando un abrazo con todo el cariño de siempre. Abrazos, querida Wendy. Hasta luego. Aquí estamos, Mario Luis Fuentes. Una pausa. Seguimos.